no tiene desperdicio el informe anual de la situación de los derechos humanos en República Dominicana. Y como sucede año tras año, no hay novedades en cuanto a la vulneración de lo que se entiende son derechos humanos en términos del centenar de ejecuciones extrajudiciales, la cantidad, por ejemplo, de feminicidios. Centenar, casi 200. Sí, así es, así es. Y ni hablar de lo que ha sucedido aquí con la corrupción. Y como muestra, tenemos al caso de Brecht, que ya se va a cumplir un año, cuando en el mes, precisamente en el mes de diciembre, se empezó a dar a conocer detalles concretos de cómo estaban involucrados cada uno de nuestros países. Es un saldo amargo, Juan Bolívar, cuando uno lee estas cifras, pero esto es un desafío para la sociedad dominicana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir que todo siga igual? Bueno, ahí siguen muchas cosas igual. El informe también resalta que persisten las redadas que ejecutan las fuerzas del orden público, detienen a decenas de jóvenes en cualquier barrio y se lo llevan para depurarlos y después tienen que pagar dinero en los puestos policiales para que lo dejen libre. A veces lo mandan ante la justicia con un expediente que no tiene ningún fundamento. Finalmente el juez tiene que descargarlo y enviarlo para su casa porque no hay cómo procesarlo, pero mientras tanto esos jóvenes se llenan de amargura, de resentimiento. A veces son trabajadores que andan en la calle porque están trabajando y entonces lo que encuentran de compensación a salarios de miseria, el Estado lo que le da es represión. Y si son desempleados y no estudian, entonces lo que hacen es que acumulan un poco más de resentimiento y muchos de ellos pues optan por violentar las normas de una sociedad que no le ha dado nada o que los ha excluido. Por eso se siguen yendo también del país, Ana Mitila. Mucha gente no se da cuenta que mientras de Puerto Rico se estiman que entre 200 y 300 mil personas se han ido después de los huracanes, especialmente el último que destrozó a la querida Borinquen, mientras los puertorriqueños se están yendo en masa hacia el territorio continental de Estados Unidos, las yolas siguen operando hacia Puerto Rico. O sea, nosotros que tenemos unos parámetros tan buenos, la economía más robusta del continente y una de las más de mayor crecimiento del mundo, nosotros que somos un país que ya no tiene problemas, al decirle a algunos, pues seguimos permitiendo que la gente salga huyendo en yola para Puerto Rico, arriesgando la vida. ¿Qué es lo que pasa en el país? Que la gente pues no quiere vivir aquí. Ya recientemente vimos, y hoy se refiere al tema Bernardo Vega en su artículo del periódico Hoy, recientemente vimos que un porcentaje demasiado alto, 42%, de la población dijo en el Barómetro de las Américas que quiere irse o que tiene planes de irse, de intentar irse del país en los próximos 3 años, fue la pregunta, y el 42% dijo que sí, que tenía planes. Pero que la franja de 18 a 25 años de edad es el 60%. Y entre la franja de 26 a 35 años de edad es el 48%, casi la mitad. Eso es lo que hay, ese es el balance de esta sociedad que tenemos por delante. Sí, y por ejemplo, un tema recurrente de derechos humanos es la situación de las cárceles, pero se habla siempre de eso. Se habla de un plan de rescate, de un nuevo modelo, pero nunca acabamos de terminar y de acondicionar, de transformar cada una de nuestras cárceles a ese nuevo modelo. Ahí está el hacinamiento, que está, cuya cifra la registra el informe de derechos humanos, con una penitenciaría, la Victoria, con 8.000 reos, reclusos, y nada pasa. Una cárcel que está diseñada, que tiene capacidad para 2.000 personas, pues tiene unos 8.000.
También los derechos humanos han identificado más de 1.000 jóvenes que están en nuestras cárceles por posesión de drogas y señala que en la mayoría de los casos se trata de chantaje de miembros de la Policía Nacional para obtener dineros de las respectivas familias. Así van las cosas en República Dominicana y como que nadie se da por aludido, es como oír llover en Macondo. Bueno, Eso pero es lo por que aquí dirán que parece. peor están en otras partes y eso es consuelo de tontos, Como- el sí. mal de muchos. Y se refieren específicamente a que de otros países, por lo menos en Centroamérica, además la violencia es tan grande que la gente se va huyéndole a la violencia y nosotros, aunque tenemos una delincuencia incremento, todavía la gente no se va huyéndole a eso. Dicen, hay quienes también se han ido por eso, pero en fin. Mientras tanto, Ana Mitila, lo de Maduro es verdaderamente espantoso. Está tratando de armarse un diálogo aquí con la oposición y tienen esta semana, el día 15, Y que el creo día es, 15 que está una señalado. nueva cita. Y Maduro anuncia que los opositores, que fueron la mayoría, que no participaron en las elecciones municipales del fin de semana pasado, donde la votación fue ínfima, eso ya no podrán participar en los comicios para elegir presidente en lo próximo del año que viene, porque ya lo determinó su asamblea constituyente, aquella que él eligió por encima de todo el mundo, él solito, sin oposición. Y entonces resulta que ya ellos decidieron que el que no iba a las elecciones ahora no podrá ir a la próxima. Y uno se pregunta, pero Bueno. ¿y no es Maduro el que quiere encontrar acuerdo con la oposición aquí en Santo Domingo? Ese ingrediente no es para que los opositores se retiren de las conversaciones con el gobierno. No lo sé, Bueno, pero uno... su supuesta victoria del fin de semana, donde se habría alzado con 308 de las 335 alcaldías, parece que le dan nuevo combustible a Maduro para ¿cuánto fue? ensanchar. 308. Imagínate tú, 308 de de 335. 335, un Uy, 90%. ¿para qué le quitaron esa 27? Fueron 27 que le Sí, quitaron. que ganó la posición, El- disque. Como al 9 y pico por ciento. ¿Para qué le quitaron eso? Debieron dejárselo. Bueno, pero ¿cómo se llama el dictador que terminó, que depusieron la semana antepasada? Mugabe. Ay, Mugabe, por Antepasada, Zimbabue, en por allá por Zimbabue. Zimbabue. Bueno, él ganaba con el 90%, el 95%. Pero bueno, lo de Maduro no tiene Trujillo nada. ganaba con el 100%. Yo no sé cómo va a repercutir eso en esta semana en las conversaciones, pero no va bien la situación de Venezuela, digamos nosotros desde por aquí. Sí, y ahí parece que apagón también informativo, señores, en Honduras. Por ejemplo, un periódico como el periódico El País, que se ocupa de analizar, de publicar reportajes de fondo sobre los diferentes países de América Latina. Bueno, en este caso, en el caso de Honduras, brilla por su ausencia. Y asimismo la prensa internacional. Hay que acudir a la prensa alternativa, vamos a decir, para informarse de qué sucede con la democracia y con los derechos en Honduras después de esas elecciones. Y las últimas noticias lo que apuntan es que su gobernante va a quedarse después de un cuestionado conteo, de un rarísimo, entre comillas, sospechoso conteo de los votos cuando el candidato de la oposición estaba ganando, después que el Tribunal Electoral dictaminó que se había alzado muy estrechamente con su opositor. Bueno, después no ha habido realmente mucha información. Bueno, la información escaseada, por ejemplo, casi no se divulgó el comunicado de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, juntamente lo dio a conocer y está en el sitio de la Organización de Estados Americanos de Washington.
donde se llega al grado de plantear la posibilidad de pedir nuevas elecciones. Esa es la conclusión final de ese documento, un documento minucioso que concluye diciendo que si las irregularidades existentes fueran de tal entidad que hiciera imposible que este proceso brinde certeza y seguridad en el recuento, la misión se reserva el derecho de realizar las recomendaciones adicionales que considere pertinentes sobre cualquier aspecto del mismo, sin descartar inclusive la posibilidad de recomendar un nuevo llamado a elecciones con garantía de que corrijan todas las debilidades identificadas que dieron lugar a las irregularidades graves que se detectasen. Bueno, entre las cosas que pidió la misión de la OEA estaba el cotejo de las 1.006 actas que fueron sometidas a escrutinio especial, unas que fueron a un escrutinio especial, con las originales recibidas, para ver si son parte de aquellas que fueron transmitidas online o parte de las que fueron procesadas una vez llegaron al centro de acopio electoral. 2, la verificación de las 5.174 actas del Tribunal Superior Electoral que no fueron transmitidas la noche de la elección, realizando un recuento de votos de las actas que presentan inconsistencia. La revisión de la participación en la votación de los departamentos específicos de La Empira, Intubucá y La Paz, tomando el 100% de las mesas electorales receptoras de cada uno de esos departamentos. O sea que fíjense que en esos departamentos específicamente dicen el 100% que hay que revisar. El establecimiento de una etapa razonable para la presentación de impugnaciones debido a los retrasos en los escrutinios, la publicación de los listados de los miembros de las mesas de los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Francisco, Morazán y Lloro. Bueno, la verificación de la integridad del sistema integrado de escrutinio y divulgación y de sus componentes. Todo eso ha pedido la misión de observación de la OEA en Honduras. Así es, Juan, pero antes de marcharnos, hay dos asuntos que quisiéramos mencionar rápidamente. El bullicio navideño parece que impide que la gente se dé cuenta de lo que están diciendo algunos de nuestros representantes y tiene que ver con el sistema de seguridad social. El superintendente de pensiones, por ejemplo, está proponiendo que la gente que cuando empezó este sistema tenía 45 años, entonces, o más, ya no accedan a una pensión como están recibiendo ahora, que el que la deja de trabajar y el que la solicite recibe el monto total de lo acumulado. No, lo que está proponiendo es que se le dé mensualmente. Ojo, mucho ojo con eso. Mientras que el presidente de la Asociación Dominicana de Administradores de Salud, de las ARS, bueno, está diciendo que las personas que no consumen lo que tienen para comprar medicamentos, si usted no lo consumió en ese año, borrón y cuenta nueva, usted lo pierde. O sea, bueno, no quiere que se acumule. Pero ojo con eso, porque a veces en medio de este bullicio, de esta algarabía por el salario número 13, cosas importantes que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos pasan por debajo de la mesa.